Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, súper contentos nos sentimos de recibir aquí en el programa al doctor Sergio Sarita Valdés. Los buenos días, doctor, para usted. Buenos días, Miosotis. Un encanto estar contigo. Todo este panorama que nosotros hemos estado viviendo desde hace muchísimo tiempo, y le decía yo ayer a usted vía telefónica que hemos compartido en innumerables oportunidades y analizado este tipo de temas desde diferentes vertientes. Pero hoy toca el caso de Antonio Polonia, el guachimán de Vimenca, allá en Santiago. Y se han tejido muchísimas cosas y las autoridades han dado muchísimos detalles en torno al mismo. Usted que ya más o menos tiene la información completa, doctor, ¿se puede dar que una persona ha sido detenida, ha sido esposado con las manos hacia adelante, colocado normal en el vehículo de la Policía Nacional, y que ahí, rodeado de más personas, pueda manipular un arma y matarse? Mira, ese tema es el tema que nosotros tratamos en el área de la patología forense como muerte bajo custodia policial. La muerte bajo custodia policial engloba desde las muertes accidentales a las muertes naturales, a los homicidios. Y algo que debe primar en el investigador que está analizando una situación donde se sospecha una acción violenta de tipo homicida, es que tú tienes que reunir todas las aristas y conocer muy bien la dinámica de cómo es que se genera un disparo en una persona que está con las manos esposadas. Y el tipo de arma, porque un arma que necesite ser manipulada, como dicen acá, rastrillada, por ejemplo, como una pistola. Un ejemplo, si él se mató con una 45. Él hace más difícil que si fuera con un revólver, porque con un revólver nada más mete el dedo en el gatillo y se dispara, pero el arma hay que accionarla, y entonces las esposas te limitan bastante la acción. Pero no solamente eso, si hay de verdad un protocolo, como dice el director de la policía, para el accionar, cuando usted detiene a una persona que la va a esposar, usted la registra. Sí. Entonces, ¿dónde estaba el arma en ese caso que él utiliza? Pero vamos a analizar el hecho de que se ha producido un disparo, y ahí viene la cuestión. El disparo se lo hizo él a propósito, accidentalmente, o se le zafó a alguien un tiro y lo alcanzó a él, o alguien le disparó a propósito para matarlo. Es un escenario importante, y aquí tenemos una gran debilidad en esas muertes bajo custodia policial. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque tú no puedes ser juez y parte, tú no puedes investigarte tú mismo, porque tú tienes un sesgo. Es decir, tú vas a cotejar la cosa, casi inconscientemente tú vas a cotejar la cosa para que tú no aparezcas como culpable. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando una muerte se produce en una institución, digamos, policial, bajo custodia, la investigación no la debía hacer la misma policía. De ahí la importancia que el Ministerio Público asuma la investigación para evitar eso que se llama el sesgo. El sesgo es, vamos a cotejarlo porque hay que ponerlo como nos interesa que sea, y no como sea la verdad. Yo le voy a ir diciendo más o menos por parte, porque cuando se colocan las esposas queda como un espacio como de esta, para que la gente que nos está mirando queda más o menos como ese espacio. Y usted puede ver, si yo le muestro, como más o menos así, por la cadenita que tiene en el centro. Ajá. Es decir, si es una 45, yo podría manipularla. Está muy limitada, además que tú estás rodeada. Porque y que se supone que hay personas encima cerca. De eso tiene que subirla, ¿verdad? Y tiene que colocártela, y tiene personas al lado. Entonces es un poquito confusa y difícil la situación, pero más importante todavía es
Y si él en ese momento, doctor, estaba solo en el vehículo y los demás estaban fuera, para ponerlo de que se había detenido al vehículo. Pero es que, ¿en qué asiento estaba él? En la parte de atrás. En la parte de atrás. Era de estas camionetas como de doble cabina. ¿Y cuántos caben en el asiento de atrás? ¿Qué tenía él a la izquierda y qué tenía a la derecha en el asiento? Tenía agentes que estuvieran custodiándola, porque es imposible que tú coloque a un individuo solo detrás, porque él puede manipular para abrir la puerta y largarse y tirarse. Entonces, estás bajo custodia. La primera que tú tienes que asegurar que no se te escapa, que no se te lesiona. Entonces, tú tienes que ponerle, digamos, unos vigilantes, uno a la izquierda y otro a la derecha. Sí. Entonces, ¿cuál era la situación? O sea, todo es muy confuso. Pero vamos a decir, en este caso, si se fuera a analizar con rigor científico, lo primero es que lo ideal es que no sea la policía que analice la escena y que levante la escena. Difícil acá, porque en República Dominicana quien está actualmente haciendo el levantamiento de escena es la policía. Entonces tiene que evolucionar hasta que un momento sea el Ministerio Público el que haga eso. Pero bueno, vamos a decir, la policía hizo el levantamiento. El levantamiento lo hace el médico forense. Elaboró la escena, trabajó la escena la policía. Ahora el levantamiento lo hace el médico forense. Pero en este caso la escena no es primaria, porque fíjate, Miosotti, eso ocurre en un vehículo. Y él se paró el vehículo ahí y llamó al médico forense. Venga, se disparó un señor, venga, lo tenemos aquí. No, el vehículo probablemente se sigue moviendo y posiblemente el cadáver o el herido lo saquen de la camioneta. Se alteró la escena primaria. Okay. Se alteró la escena primaria. Si a él lo sacan del vehículo, ya ahí se alteró la escena primaria. Ahí hay un chorro de sangre que corre por acá, hay un arrastre, ahí se dañó todo lo que se llama la escena importantísima en el caso de los suicidios. Pero bueno. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué los datos? Porque ¿cuáles datos habría que chequear? En el suicidio, porque yo quiero saber si el arma está en la mano todavía, en qué mano está, y ya eso no va a ocurrir. Exactamente. Ya yo no tengo el arma. Se van a ir perdiendo elementos de evidencia, que es lo que me van a permitir ver a mí qué fue realmente lo que ocurrió, si el cadáver no ha sido movido, si la persona murió en el instante. Porque si la persona no murió en el instante, salieron con ella para una emergencia y entonces no hay escena primaria. La escena primaria está alterada. Todo indica que no salieron con él para ninguna parte porque de que, se suicidó, ya está muerto. Esto es peor todavía, porque si tú tienes un herido, si un disparo, se debe asumir que la persona puede haber quedado con vida y debe conducirla a una emergencia, y es en la emergencia que la declaran muerta, porque no fue que se mató en una habitación solo, es bajo custodia policial que ha ocurrido el asunto, es bajo custodia policial, y a la que debería interesarle más que esto se esclarezca fuera de toda duda médica razonable es a la misma institución, porque cualquier detenido que muera bajo custodia está la sospecha de que lo mataron ahí. Vamos a poner el escenario de que ya se violentó esa primera parte porque se movió el cadáver y ese tipo de cosas. Cuando el INASIF dice, bueno, vamos a esperar el experticio que se le haga al cadáver, y usted ha dicho muchas veces que los cadáveres hablan, sí. ¿Hay alguna posibilidad de que realmente se sepa? Sí, mira, hay una maldición en medicina forense que dice que lo que empieza mal difícilmente termina bien. Es una maldición que no quisiera yo que se dé en este caso. Pero a veces lo que tú lees o te dicen es un producto para consumo público. La realidad es que tú vas a necesitar estar liberado de cualquier tipo de prejuicio, de presión, y vas a estudiar con cuidado, primero, el ángulo y la distancia a la que se ha producido el impacto de bala. ¿Me explico? Es decir, la inmensa mayoría, por no decir todos, los casos de suicidio con arma de fuego son producidos de contacto o a muy corta distancia. De contacto quiere decir que el cañón del arma tocó la piel por donde penetró la bala. Eso se llama de contacto. Cuando el cañón
está tocando la Es decir, piel. es decir, que cuando él lo tomó, supuestamente, si fue de esa manera, él o lo hizo de contacto o lo hizo... De contacto flojo o lo hizo a distancia intermedia. Ajá. Pero a distancia es muy difícil que Es lo muy haga difícil porque él está esposado. es imposible prácticamente Sí. hablando. Prácticamente hablando es imposible, casi. Ah, pero ese es un detalle demasiado fuerte, Entonces, doctor. fíjate, la distancia. Lo segundo es el ángulo que penetra, porque si tú me dices a mí que la bala viene de arriba hacia abajo, digo imposible. O sea, el ángulo como penetra la bala. Si él tiene las dos manos atadas, entonces si él es, por ejemplo, derecho y el punto, el orificio de entrada está a la izquierda, te lo dificulta muchísimo. Fíjate tú cómo yo me voy a disparar así por acá. Entonces, ¿dónde está el punto de impacto? Si es de contacto o no, y el ángulo. Si el disparo viene de arriba, viene de delante, viene de detrás, viene de derecha, viene de izquierda, viene inclinado. Todo eso es muy importante y se puede determinar mirando la característica que tiene el orificio de entrada. Entonces, ahí vamos nosotros a saber distancia y ángulo de incidencia de la bala, del disparo, y cómo impregnó la piel en ese sitio y cómo aparece eso. Luego, tú tienes que, a través de la disección, Miosotti, ver la trayectoria que sigue el proyectil. Y muy importante ver si tiene orificio de salida, porque si tiene orificio de salida, tú no tienes una bala para certificar cuál fue el arma que la disparó. Porque probablemente se te pierde en la escena, porque la escena primaria se violentó. ¿Tú ves? Entonces, todo eso es muy importante, pero vamos a decir que no tiene orificio de salida y que se recupera proyectil. Ahora, se recupera proyectil, tú tienes que hacer estudios de balística para demostrar que ese proyectil fue disparado con esa supuesta arma que se le asume. Porque tú puedes ponerle un arma y haber disparado con otra. Sí. Entonces, no, la bala tiene marcas, tiene alteraciones que son características del cañón, no, de la parte interna del cañón. Y la mano de él, los restos en la mano de él. Bueno, porque ellos pueden coger el cadáver y hacer un disparo y entonces el cadáver aparece que disparó la mano. Eso se hace. Eso se hace también. Se puede hacer cuando se quiera simular. Sí. Y si el que, vamos a poner otro escenario, que a él le hayan disparado y que la otra persona lo haya hecho de contacto. Puede darse el caso, pero en ese caso va a ser muy importante, porque serían demasiado coincidencias. Ajá. El arma que se recupera ahí, ¿era de él o no era de él? Porque si es otra arma, entonces pudo ser que otra persona disparara y pusiera el arma. Sí, hasta este momento ese dato no lo ha dado la policía. Porque precisamente... Porque supuestamente la policía lo que ha dicho que no sabe de dónde salió esa arma. Bueno, entonces todo esto te crea a ti una nebulosa y eso es lo que crea toda una serie de dudas que la policía debía ser la primera interesada en que se esclarezca esta muerte fuera de toda duda médica razonable y fundamentalmente la manera de la muerte, porque el investigador que no tiene sesgo empieza demostrando si es o no es homicidio. En este caso, cuando se suelta la versión de que es suicidio, ya tú tienes que hay un sesgo, es decir, ya la policía va a hacer lo imposible por demostrar. Sí, y lo dijo desde el primer momento. Entonces ya dijo, él se suicidó. Prácticamente se descalifica cuando el investigador, cuando empieza diciendo suicidio. Es lo último que tú piensas como investigador. Lo último que tú piensas es el suicidio. ¿Por qué es lo último que tú debes pensar? Porque el suicidio no tiene penalización. Tú no puedes condenar a 30 años al cadáver de la persona que se suicidó. Entonces ahí se cierra la investigación. Se suicidó. En cambio, si tú tienes una persona que las circunstancias te ponen en duda, por ejemplo, si tú tienes un detenido que te dice a ti que tiene $500,000 de pesos o que tiene $250,000 de pesos y después que te dice eso, se suicida,
tú tienes que ponerlo en duda. Sí, claro. ¿Entiendes? Porque, reitero, a quien más debía interesarle eso, de que se esclarezca científicamente fuera de toda duda médica razonable, es a la policía. Yo lo primero que hubiera hecho es decir, mire, ese caso, el levantamiento, que no me lo haga la policía. O inmediatamente se da La el escena. hecho, no vayan a alterar la escena, que ellos se lo tienen que saber mejor que nosotros. Por lógico. Por lógica. Así- Porque así- bregan con eso todos los días. Así debía ser, y en Sí. este caso con más cuidado. De modo que el solo hecho de soltar la información del suicidio te está condicionando. Exactamente. Y un investigador que está condicionado es un investigador que no está libre. ¿Cuánto tiempo se toma el experticio que se le hace al cadáver? En el caso de las muertes violentas, Sí. es más corto, pero la autopsia debe ser completa, porque hay que incluso hacer toxicología. Es decir, una persona puede estar bajo la influencia de alcohol o de drogas, y esos son elementos importantes a determinar, porque una persona en sus cabales, sana, normal, no se anda dando un tiro. Sí. ¿Tú ves? Entonces tú me Que tienes preso. y habría que ver si él no fue drogado Por antes. eso, entonces tú O tienes... inducido. Tú tienes que chequear sangre, orina, bilis, contenido gástrico, para ver si hay alguna sustancia tóxica o estimulante o cualquier tipo de droga que hoy en día son muy comunes. Sí, claro que sí. Que hoy en día son muy comunes y fácil de dar, porque una persona te pide agua y tú le das líquido. Bueno, yo voy a poner el ejemplo más palpable. Ahora que se habla de la burundanga y que supuestamente se dice que dentro de los efectos la persona se queda inmóvil y hace todo lo que tú le digas que haga. Sí. Entonces, todo eso obliga a que la autopsia sea completa. Y como la autopsia tiene que ser completa, eso no puede tú decir en 2 horas, ya, esto fue así, está solucionado. No, es un caso a estudiarlo sin presión. Históricamente hablando, doctor, hay casos en la República Dominicana donde se haya dicho se suicidó y después decir y determinar, pero él era izquierdo. ¿Cómo se va a dar un tiro a la derecha si él era izquierdo? Históricamente hablando. Desde los tiempos de Lilis, Ulises Heró, en los años 1890 y tanto, le ocurrió una muerte, eso es real, eso está registrado en la historia, y se puso en duda porque tenía un disparo y lo tenía en el lado derecho de la sien. Y entonces alguien decía, sí, pero... Y Lilis como presidente declaró que el tipo se suicidó. Y entonces le preguntaron, pero óigame, el disparo está en el lado derecho y él era zurdo. Y entonces la respuesta muy jocosa de Lilis, Sí. y usted no sabía que el que se va a matar lo hace del lado que le dé la gana. Sí, con la mano que le dé su gana. Pero en la realidad no es así. En la realidad es que instintivamente, si tú eres zurdo, tú agarras a la izquierda para el accionar. Y si eres derecho, eso es lo que la experiencia nos enseña. Eso le indica a ustedes que el que es zurdo utiliza su mano izquierda. Sí, usualmente. Eso es lo que se contempla en la mayoría de los casos. Ahora, si tú lo ves en el lado derecho, tú debes sospechar, espérate, cuidado, que aquí esta no era su mano de accionar. Sí, pero esos detalles ustedes también lo investigan con la misma familia, que le diga, él era zurdo. Sí, eso tú haces un cuestionario, por eso te digo, ese no es un análisis que tú haces desesperado, porque ya tú tienes un cadáver ahí, tú tienes el tiempo incluso para tomar secciones, para ver las partículas de pólvora hasta dónde llegan, y si el hueso está afectado con partículas de metal, de plomo, para tú saber el tipo de carga que tenía el proyectil. Entonces, esto no es desesperado, porque ya tú tienes un cadáver. Doctor, ¿se han dado casos que usted sepa en su larga trayectoria de que se han manipulado a patólogos forenses diciéndole, mire, su comportamiento debe ser, tú sabes que a la institución no le conviene un tipo de informe que diga que hay una tercera persona y esto? ¿Se ha dado? Mira, Miosotti, quien te habla, quien conversa contigo aquí, sus encontronazos grandes en su vida de patólogo forense en República Dominicana fundamentalmente fueron con la policía, porque era una costumbre acá desde los tiempos de Balaguer
decir que aquí la policía hacía una rueda de prensa y ahí daba los detalles de cómo ocurrieron las cosas, sentenciaba. Entonces, nosotros decíamos, hay que esperar que se haga un informe, que se haga una autopsia. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, hubo un caso en San Cristóbal y el jefe de la policía era, por cierto, amigo mío porque fue compañero de viaje a la universidad de nosotros. Y él me dijo, hay una persona que estaba detenida en el cuartel de la policía de San Cristóbal mientras lo estaban interrogando, dijo que estaba desesperado, que le dolía el pecho y se cayó muerto. Entonces el médico legista de allí, de nuevo, otro colega amigo, se tragó esa información y certificó un infarto de miocardio. Pero la población, que no es tonta y que sintió y vio el rum rum y cosas y se olfateó que la cosa era distinta, se levantó y pidieron que se investigara. El jefe de la policía dijo, yo quiero que haga una autopsia, porque sé que fue un infarto, pero que se haga la autopsia. Tremendo infarto. Cuando nosotros vimos, el tipo estaba lleno de golpes por la espalda, tenía sangrado, y yo, y al final fue chistoso porque cuando fui a hacer la autopsia en la morgue del Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, yo dije, voltéenme el cadáver por la espalda, y había un coronel de la policía ahí, y usted hace la autopsia por detrás. Digo, no, pero hay que chequear el cadáver completo. Esa es una. Pero hubo otro que era con otro jefe de la policía, y este era murió bajo custodia también, en el palacio de la policía. Y entonces ellos decían que el joven, que era un dirigente sindical del sindicato de la Corporación Dominicana, de la CDEE, en ese tiempo, estamos hablando de los tiempos de Balaguer. Y entonces el jefe de la policía decía que ese muchacho se había matado dándose cabezazos contra las paredes de la celda en el Palacio de la Policía. Entonces, él tenía un golpe tremendo aquí en el puente de la nariz, entre los ojos acá. Y yo le decía al jefe de la policía, si fue dándose cabezazo, primero se rompe la punta de la nariz y la frente. Y la punta de la nariz y la frente estaban intactas. Entonces es un golpe metido ahí que no tiene nada que ver con la pared. Sí. La respuesta del jefe de la policía fue, entonces fui yo que lo maté. No es de eso que estamos hablando. Me reunió la plana mayor de la policía, el ejército, la aviación, la marina. Nos reunimos en el hospital de las Fuerzas Armadas con la plana mayor médica y nosotros fuimos allí humildemente. Recuerdo que el presidente del colegio médico, que se llamaba AMD en ese tiempo, Asociación Médica Dominicana, Rafael Esteve Roche, fue con nosotros y me decía, Sergio, en el lío que nos hemos metido con estos que pirrameados. Digo, ningún lío, vamos. Entonces eran médicos, estaban uniformados, sí. Hay gente que no les gusta escuchar las verdades. Sí, entonces yo les dije, miren, por encima de los uniformes, somos médicos todos. Yo lo que voy a hacer es, y qué bueno que aquí hay ortopedas, que hay neuroradiólogos, que hay especialistas de todas las ramas. Yo lo que voy a hacer es que le voy a presentar a ustedes lo que nosotros encontramos en la autopsia. Y son ustedes los que van a decirme si eso es correcto o no. Y está bien, entonces empezamos mostrándole punto por punto. Y al final ellos nos dijeron, estamos convencidos que es como usted dice. Ahora, ¿nos pudiera acompañar a donde el jefe de la policía a decirle que fue así? Después pues fueron cambiando lo que, pero hubieron varias muertes. Pero se hizo el informe tal y como usted lo estaba especificando. Sí, ahí no. Y hubo presión por todos los lados. Sí. Hubo presión por todos los lados. Pero sin embargo, un jovencito de clase media en San Juan de la Maguana lo detuvieron un fin de semana ahí que andaba y que se puso medio revoltoso en un sitio de diversión. Lo llevaron y a él le dio mucho apuro que sus padres se enteraran que lo habían detenido en la policía. Y antes de que los padres vinieran, el muchachito se quitó la vida con la misma camisa. Con la misma camisa. Y el jefe de la policía de aquí, de Santo Domingo, nos pidió que nos trasladásemos allá a San Juan de la Maguana. Nos dijo, lo que ustedes digan es como tal. Y así se hizo. Fíjate que hay toda una gama de comportamientos, pero en muchos de estos casos fueron confrontados con mayormente con la policía.
Le voy a poner este ejemplo y usted me dice, una persona, por ejemplo, que como muchos casos que se han dado en los últimos tiempos, que se ahorcó, ay mira, y apareció, ¿qué otra cosa determinaría su muerte antes de ser colgado? Si lo que se quiere mandar el mensaje es, él se colgó. Mira, lo primero es que tú tienes que determinar si el colgado estaba vivo o si fue un cadáver que colgaron. Porque a una persona la pueden matar o la pueden sofocar y decir después que él se colgó. Entonces, por eso tú examinas el surco abrasivo donde está la soga, a ver si tiene reacción vital. Reacción vital es a ver si tiene inflamación, marca de que estaba vivo. Porque en el muerto, cuando tú lo cuelgas, no hay sangrado, no hay hemorragia, porque está muerto ya. Entonces tú chequeas con cuidado las características del surco abrasivo, el punto donde hace contacto, la soga, lo que sea, a ver si tiene reacción vital. Si tiene reacción vital, eso ocurrió ahí. Y es cierto, la mayoría de las colgaduras en vida, estadísticamente, responden a suicidio con la excepción de algunos niñitos que lo cuelgan. ¿Por qué? Porque para que a ti te cuelguen, tienen que usar fuerza y entonces va a aparecer otro tipo de lesiones. En cambio, el que se suicida es pasivo, se acomoda, coge un lazo, lo cuelga, se sube sobre algo y se deja caer. Ahora, hay suicidios en los cuales la persona se pone de rodillas, y entonces esos son más difíciles, hay que estudiarlo con mucho cuidado. Más difíciles, son variantes, porque para el público una persona si no está colgando a lo largo no se puede suicidar. Y de verdad cuando una persona se quiere matar, lo puede hacer desde la pata de una mesa o de una silla. Eso es lo que tiene que poner la soga y colgarse. No puedo ir en los detalles de esto porque ahorita empezamos a tener claro. casos que ese no es el propósito. No es el propósito, porque aquí lo que queremos ver con esta entrega de este espacio, que vamos a tratar de que la gente lo conozca, vamos a difundirlo por todos los medios, es que se sepa de antemano cuándo un cadáver habla y cuándo puede dar el dato preciso, siempre y cuando se le quiera decir a la gente de qué forma fue que ocurrió, porque usted dio un dato súper interesante. Si usted condiciona y desde el primer momento que pasa el hecho ya dijo que fue un suicidio, hasta es difícil hasta decirle después al final, no me equivoqué, no fue suicidio, a él lo mataron. Mire, hay otro axioma en medicina forense, en patología, que dice, primero usted investiga y después habla. O sea, primero está la investigación, se elabora un informe y después se habla. Si usted habla antes de investigar y de elaborar un informe, usted violentó el procedimiento, la metodología, y eso lo va a llevar a usted al descrédito y al fracaso. Desde que usted empieza diciendo, se suicidó, usted está violentando y condicionando la investigación. Y la investigación no puede estar narigoneada. Entonces, aquí es costumbre de crear una opinión pública para meterle presión y forzar a que sea como fulano quiere que sea. Y el investigador tiene que ir contracorriente muchas veces. Podrán decir lo que sea, pero yo voy a poner este cadáver a hablar. Y lo que el cadáver me diga que eso es. Siempre y cuando sea un profesional que respete su trabajo. Pero, porque si ya ese profesional escuchó, no, pero la policía dijo que fue un suicidio, ¿cómo yo me salgo de esto? Por eso, una condición en todo el quehacer científico, porque la ciencia se puede utilizar para hacer de todo, cosas buenas y cosas malas, es el carácter ético-moral de quien la ejerce. Y eso es importantísimo. Una ciencia en manos de un criminal, de un bandido, de un sinvergüenza puede hacer muchísimo daño. Pero esa herramienta en manos de un profesional con dignidad, con ética, con moral, puede ayudar muchísimo a que metodológicamente tú saques la verdad, tú esclarezcas los hechos, caiga quien caiga, favorezca o no favorezca a quien sea. Tú sencillamente pones a ese muerto a hablar y dime qué es lo que tú tienes, eso es lo que yo voy a certificar. Si eso favorece a autoridades de turno, no, a mí me deja sin cuidado. Por eso yo siempre decía, el que piense que a través de la medicina forense va a hacer política o se va a proyectar de tal o cual manera, escogió el área equivocada. Y por eso es que tú notas
que a mí me ven como una especie rara porque yo me formé con Juan Bosch en el Partido de la Liberación Dominicana y dice, pues el tipo es político. Pero cuando yo estoy trabajando, yo estoy obedeciendo a la verdad, yo no estoy obedeciendo a una bandería y muchas veces ha tocado decirle a compañeros, eso no es así, y a compañeros abogados le he dicho, eso está equivocado, eso no es así, el muerto tiene eso, sí, pero que no conviene, digo, no le convendrá a usted, pero esta verdad sale como es. Y así sale, y es por eso tú te ganas a veces simpatía, antipatía, y te ganas a veces que condenado, no parece, porque ahí no puede entrar el amiguismo. Claro, si es una mujer que antes de ser asesinada fue violentada sexualmente. Se puede determinar, o sí, porque tú vas a encontrar, a menos que no usaran, digamos, condones o preservativos, tú vas a encontrar semen, además la característica de las lesiones. Y si ha pasado ya, por ejemplo, de estos cadáveres que encuentran, tiene 2 semanas muerta, no importa. Además, fíjate qué cosa más interesante, cuando ha habido depósitos de semen en los genitales de una persona que ha sostenido relaciones, eso llama rápidamente las moscas y las larvas están más desarrolladas. Entonces es característico que en esa área, en vez de que las larvas empiecen por los ojos y cosas, empiecen por donde hay esas secreciones y se desarrollen más rápidamente, te da una idea a ti. Te da una idea de que a esa persona fue violentada. Porque tiene demasiado larva por esa área genital. Entonces tú dices, mira, eso parece que la violaron o que tuvo relaciones sexuales antes de morir, porque el semen atrae las moscas. Cuando ese cuerpo está en estado de descomposición, sí, aún así químicamente tú puedes hacer los estudios y rescatar. Y hoy día con la nanotecnología tú puedes recuperar antígeno prostático años después en ese cadáver. No, la ciencia ha avanzado mucho. La ciencia ha avanzado mucho. Y tú a veces trabajas con, o sea, una nanopartícula, estamos hablando de punto a la -9, menos de menos 9 en el sistema métrico. Y tú puedes coger una partícula química pequeñita y le metes en un procesador que se llama PCR y multiplicarlo 1 millón de veces. Y ese poquitito que tú cogiste lo multiplicas y hacer todos los estudios. Ha avanzado mucho la ciencia. ¿Y cómo estamos nosotros en la República Dominicana con lo del ADN? Que decimos, para determinar que fue un delincuente en sí y con esa prueba de ADN. Aquí se están haciendo la prueba. Lo que yo quisiera es que se pudieran hacer a nivel público, que lo pudiera costear el Estado, sí, para que la justicia sea imparcial. Entonces aquí solamente se le hace al que la puede pagar. Al que la puede pagar. Entonces eso quiere decir que a todos los pobres no se les hace justicia en ese sentido, porque no pueden pagar. Yo quiero para cerrar esto, porque esta entrevista es súper interesante. Cuando alguien muere, ¿por qué todavía se acostumbra en la República Dominicana? Falleció. Tú llamas el 911, certifica si falleció. Le dio un infarto, dice, y te hacen una nota, un infarto al miocardio agudo, que yo qué, tal cosa. Y ya, la familia con esos datos le da seguimiento al cadáver para que venga la funeraria y todo eso. ¿No debería haber como un mecanismo más completo que permita que esa familia sepa exactamente qué le pasó a ese paciente antes de sepultarlo? Mira, aquí hay una ley, la ley 136, que hace obligatoria la práctica de la autopsia en todas las muertes que tienen alguna duda o que han ocurrido en circunstancias no aclaradas. Se aplica la ley y funciona. Ahora bien, hay casos, por ejemplo, una persona tiene un cáncer terminal, ¿verdad? Y está siendo tratada y el oncólogo le está visitando y ya le están dando, digamos, medicamentos para el dolor, le están dando morfina. Ha hecho metástasis. Sí, está ya. Entonces, en esos casos, o una persona que tiene un infarto masivo de miocardio y la familia pide que ellos quieren que él se muera en su casa, que le quiten todos los aparatos y que lo manden a su casa y el cardiólogo lo acompaña. Ya son casos extremos. Entonces, ahí el médico tratante. Y si es de repente, como ves uno escucha, ¿qué le pasó a fulano? Las muertes súbitas deben ser investigadas. Las muertes porque tú no sabes qué pasó. ¿Qué pasó ahí? Entonces tú no sabes qué hay en el medio. Y hay mucha gente en el país que lo sepultan, y que, ay, ¿qué le pasó a fulano? Le dio un infarto. Esas muertes súbitas deben ser investigadas. Y si hay la menor duda, autopsia. Doctor,
Este programa está abierto para que, porque tenemos que seguir Y hablando de tú estos sabes, temas. Miosotti, que yo estoy a la disposición de ti yo toda lo la sé, vida. Yo lo sé, doctor. Mientras me quede un hálito de vida, estoy contigo. Así mismo es. Señores, qué bueno es compartir nosotros en esta mañana con el doctor Sergio Sarita Valdés. Nos vamos a la pausa comercial. Nanfi Rodríguez viene a hablarnos a nosotros de libertad de expresión después de la pausa comercial.